Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Bueno, voy esperando que se conecten como siempre. ¿Cómo están sus días? ¿Cómo están sus vidas? ¿Hay alguien por ahí? Siempre pregunto lo mismo, parezco Talía. ¿Hay alguien ahí? Hoy la idea es hablar de los llamados micromachismos. Es un tema del que venimos hablando bastante en distintos espacios, en general cuando damos clases, en las universidades o incluso cuando trabajamos en talleres, en diferentes ámbitos. Y quería conversar con ustedes, a ver qué les parece y qué consideran de qué se trata el tema, porque lo que ustedes digan siempre es como la... Hola Víctor, hola Belén, hola Maru, ¿cómo estás? Hola a todos. Lo que ustedes consideran y lo que ustedes piensan, me voy a poner derecha, es fundamental para hacer estas charlas. Si no, yo puedo hablar y hablar y la verdad que de escucharme me aburro. No es interesante, ¿no? Un monólogo. Así que bueno, de vuelta. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Generalmente Hola Belén. Todos los temas que trabajamos acá los voy recopilando a partir de todas las cosas que ustedes van diciendo y todas las cosas que voy leyendo, voy viendo, que me van surgiendo. Algo importante que es que les quiero agradecer a todas las personas que a partir de estas charlas me mandan un montón de mensajes y me hacen consultas y me preguntan cosas o me alimentan con bibliografía o me hacen sugerencias. Les agradezco un montón porque estoy aprendiendo un montonazo de todo lo que ustedes van diciendo. Y hasta ahora tenemos, la verdad que tendría que hacer un raconto de charlas. Hicimos desde vínculos en cuarentena, hola Marina, hicimos charlas desde recomendaciones en salud mental para la situación de cuarentena, madres en cuarentena, sexualidades, que fue la última y que estuvo muy buena, muy interesante. Aprender sobre los micromachismos, distinguirlos, fueron un puntapié para observar todo desde la perspectiva de género. Está buenísimo, Maru. Vamos a trabajar eso y lo voy a ampliar un poquito más a un concepto con el que venimos trabajando hace muchísimos años, que se llama violencia invisible o violencia invisibilizada, ¿sí? Hoy tal vez le podemos poner el nombre de micromachismos, algunas cuestiones, pero quiero ir un poquito más allá de la idea de los micromachismos. Clara, guardás estas charlas, dice Matías. Quedan todas guardadas en mi muro. ¿Alguien sabe cómo se pueden bajar o descargar? No tengo la menor idea, me gustaría descargarlas. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Me vas a ayudar con los micromachismos? Matías, colega psicólogo también, que trabaja las temáticas de masculinidades. Hola Facu, ¿cómo va? Si alguien me dice si estas charlas se pueden descargar, sería genial. No tengo la menor idea. Sé que quedan linkeadas acá. Ojalá que cuando todo vuelva a ser como antes, o no sé cómo, o esta cuarentena se termine, no nada va a volver a ser como antes, pero bueno, podamos hacerlo en persona, ¿no? Yo te ayudo contando los míos. Bien, Matías, esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, vamos a trabajar lo siguiente. Primero y principal, ¿creen que existen los micromachismos o que todo es machismo con la misma magnitud y con el mismo impacto?
opinen, digan. Y ejemplos tenemos miles que son de la vida cotidiana. Un poco disparó el video de Bublé de la vez pasada con Luisana Lopilato y como él, tiene una actitud totalmente violenta con ella, la saca de cámara, como el tema del protagonismo, pero fueron interesantes las reflexiones que se hicieron porque se trabajó y se visibilizó el tema del no revictimizarla a ella, ¿no? No empezar a pensar, bueno, ¿por qué ella se queda en ese lugar y ese tipo de cosas? Nada será como antes. No, esto produce subjetividad, nada será como antes. Pero cuando esto termine, ojalá podamos hacer estas actividades en personas. Belén dice, micromachismo, lo que se naturaliza, lo que se relaciona popularmente con la violencia, no se relaciona con la violencia, pero sí lo es, dice Belén. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más son los micromachismos? Micro, yo lo pongo entre con signos de interrogación. Si existe lo micro, si existe lo macro, si se trata de un orden de gravedad, de jerarquías. Les voy a contar una pequeña historia respecto de esto. Me parece fundamental que hablemos de los basamentos simbólicos y de los basamentos cotidianos. Vieron que yo puse como en la publicidad de la charla de hoy un iceberg. Bueno, generalmente lo que más vemos son situaciones explícitas, extremas, de violencia basada en la desigualdad de género. A mí me gusta llamarla así, después de años de estar explicando de qué se trata. Micro porque no se visibilizan, exacto. Micro porque no se visibilizan, pero no quiere decir que sean chiquitas. Hacen a una microfísica. Hacen a una microfísica simbólica de relaciones sociales. Qué buena pregunta. ¿Lo micro o macro? Como una medida de intensidad es como relativo, ¿no? Tal vez desde el punto de vista externo parece que que es micro, pero para la persona que lo padece muy macro, ¿no? Dice Daniel. Está buenísimo, a esta charla se sumaron más varones. Bárbaro. Claro, me parece que tal vez habría que dejar un poco, así como cuestionamos dejar la importancia de dejar de pensarlo todo en binario, no solo el campo de la psicosexualidad o de la sexo genérico, sino empezar a pensar y desarmar el binarismo en la lógica del pensamiento, también empezar a desarmar cierto orden de jerarquías. Si vamos a trabajar que existe algo del orden de lo micro, no es porque sea menos importante, sino porque tiene una producción social de invisibilización y de naturalización mayor que otras situaciones. Yo en este caso, la cuarentena me está agarrando como de mucha elaboración y mucho procesamiento y de mucha historización. Así que les voy a mostrar un par de libros con los cuales hace 30 años empezaron a pensar en nuestro medio, al menos 30 años estas cosas, especialmente las psicólogas. Algunas situaciones, como por ejemplo interrupción de una mujer en una reunión por parte de un hombre, típico. Interrupción a una mujer de lo que está diciendo, las posiciones corporales en los medios de transporte. El ejemplo clásico es cuando vas a tomar algo con un varón y vos pedís la cerveza y él pide un vaso de agua y el agua te la dan a vos y la cerveza se la dan a él, o quién paga, cuestiones que o a quién le dan la cuenta. Cuestiones que están totalmente invisibilizadas o interdictas de ser vistas. Les quiero mostrar algo. Miren este libro. Se llama La mujer y la violencia invisible. Este libro tiene 31 años. Es un libro que tiene 31 años. Este libro es de dos psicólogas que admiro profundamente y para mí son grandes maestras. Eva Giberti y Ana María Fernández. Eva Giberti y Ana María Fernández compilan este libro hace 31 años hablando de violencia de género. Y acá, cuando hablan de la mujer y la violencia invisible, están hablando justamente de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Me parece que es fundamental hacer historia y reconocer a quienes, incluso en nuestro medio argentino, ¿sí? Han pensado y siguen pensando y son personas pioneras respecto de esto. Como decía una compañera recién,
Yo les voy a contar incluso en términos institucionales. Yo trabajé siempre en el campo, si se quiere, de la promoción de la salud, de la promoción de derechos, en la promoción de la equidad de género, en la promoción de la salud mental. Está la desjerarquización de estos campos que hoy por hoy incluso ubicar que es necesario trabajar el campo más simbólico y más invisibilizado se considera, de las prácticas machistas, se considera menos urgente y menos importante que trabajar las situaciones más explosivas y explícitas. Lo que tenemos que entender que no existirían las situaciones más explícitas y más superviolentas en términos represivos y en términos femicidas o travesticidas u homodiantes o discriminatorias y demás, si no existiera una práctica simbólica consensuada socialmente y naturalizada que avale, justifique y siga siendo el plafón simbólico necesario para que esto siga existiendo. Entonces es tan urgente e importante trabajar los ámbitos de emergencia de la violencia como los ámbitos simbólicos. Es necesario trabajarlo integralmente. Puedo dar cuenta de esto porque he formado parte de una política pública de excelencia que fue la de la Municipalidad de Pilar durante los 4 años pasados, donde hemos tenido resultados muy buenos en términos de prevención de situaciones de violencia, de promoción de derechos, incluso amortiguando las situaciones más graves, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con que tengamos una mirada más compleja, más integral sobre estas temáticas. Vamos, Macri dice, Macri, te dije Macri, Matías, me vas a matar. Matías Criado. Micromachismos en cuarentena. La división de tareas domésticas. ¿Cómo viene la división de tareas domésticas? En mi casa vivo con mis hijas y la verdad es que hacemos todo nosotras. Pero, ¿cómo se dan? ¿Los chistes son micromachismos? Hola Clary, hola Bárbara. Me dicen que te mandaron solicitudes de amistad para poder verte. Ay, que en educación hay muchos micromachismos. Sexismo en el lenguaje. Miren todo. Ay, Bárbara, bueno, no sé cómo. Después lo que vamos a hacer es que las personas que me hayan mandado solicitudes de amistad, yo les cuento una cosa que pienso. Yo después las habilito y dejo el video colgado para que todas las personas lo puedan ver. Me dicen que haga estos videos de una manera más masiva, en medios más masivos y qué sé yo. La verdad que por el momento estoy decidiendo no hacerlo de esa manera por una cuestión de autocuidado. El otro día tomé una clase con Débora Tajer, que es la otra maestra con la que estoy aprendiendo psicoanálisis y género, que decía, no quiero ser parte de la riña de gallos. Bueno, yo tengo un posicionamiento del cual no quiero ser parte de ninguna riña de gallos, gallitos, entonces trato de ser como muy cuidadosa en relación a... Prefiero la paz a la fama. Es así. Así que bueno, a las personas que tengan ganas de verlo, va a quedar colgado y les voy a dar la solicitud de amistad, ok. Ojalá lo pudiera colgar en otro lado y lo pudiera compartir a esto. Hay muchos micromachismos en educación, el sexismo en el lenguaje. No creo que todos los actos machistas tengan la misma magnitud. En casa, por ejemplo, yo llegaba a estar sentada en la cabecera de la mesa cuando la pareja de mi mamá llega, me pida que me corra de ese lugar. Él nunca me lo pidió, pero a mi mamá algo le hace ruido si él tiene que sentarse en ese lugar, dice Paula. Que no todos los actos machistas tienen la misma magnitud, tienen importancia. Todos los actos de nuestra cultura tienen importancia y tienen diferentes efectos. Ya sos famosa, me dice Facundo. Ay, no, me da demasiada responsabilidad eso. No. A ver, ¿qué más? Hasta ahora nombraron las tareas domésticas, el lenguaje, nombraron la interrupción y la irrupción
respecto de cuando una mujer está hablando y la interrumpe un hombre, o cuando necesitamos invitar varones para que hablen de estos temas porque a nosotras no nos va a escuchar nadie. ¿Qué más? ¿Qué más? Micromachismos que hayan vivido cotidianamente. Cuéntenme. Yo estoy tratando de acordarme de algunos, debo tener millones. Que ya no sé si son micros, si son macros, si son más o menos. Una vez siempre cuento que me quedé muda. El año pasado tuve una situación, no sé si habría sido de mucho estrés o no sé qué, y me quedé sin voz. Entonces, sin voz, fui a comprar a la verdulería. Entonces le digo al señor verdulero que sin voz le señalaba lo que quería comprar. Y el señor verdulero lo que me dice, me hace un chiste, los chistes. Me hace un chiste y me dice, ¿qué suerte debe tener su marido? Y yo le contesto con la poca voz que tenías que no tengo marido, que me dé mi verdura. Este tema de los chistes. ¿Cómo estás, Vane? Cuéntenme, ¿qué otras situaciones han vivido cotidianamente o viven cotidianamente en el mundo público, en el mundo privado, que consideran micromachismos? Luis Bonino Méndez es un autor argentino que habla mucho y define a los micromachismos como toda esta red microfísica, digamos. Microfísica, imagínense una malla de relaciones invisibilizadas, no invisibles porque las vemos todo el tiempo, sino invisibilizadas que sostienen una trama de vínculos entre los géneros desigualada permanentemente y performativamente se van reproduciendo. Él habla de distintos tipos de micromachismo. Desde micromachismos de complicidad entre los varones, utilitaristas, etc. Trabajo en educación, en reuniones de docentes mujeres. Los varones interrumpen las reuniones para hablar ellos. Aplaudir el asado, cuando las mujeres atendieron la visita, limpiaron, lavaron los platos e hicieron la comida. Totalmente. ¿Qué más? Quiero saber también, recién hablaba con una compañera de Traba, qué pasa con la diversidad sexual y los micromachismos, ¿no? Uso del espacio público. En las marchas, los paros, los hombres son los que llevan la marcha, tal cual. El uso del espacio público es un clásico. Es un uso histórico, una distribución histórica del espacio público, que está hecho el espacio público para la circulación de los ciudadanos, desde la antigua Grecia. El mal humor del hombre como excusa para no hablarle, tal cual, eso es uno de los micromachismos de los que habla Bonino, ¿no? Que son situaciones de violencia, ¿no? Está de mal humor, la descalificación, la invisibilización. Poner en duda la llegada de una mujer en un alto cargo laboral, tal cual, siempre, nunca es por su currículum o por su capacidad, sino que llegó de alguna manera o sexual o acomodada, siempre tiene que ver con una connotación sexual. ¿Qué más? Soy abogada, dice Adriana, y me gusta cocinar. Siempre me dicen que mejor solo debería dedicarme a la cocina porque seguramente la familia no necesita, ya que solo lo hago los fines de semana. Ah, claro, o sea, sos para la cocina. Independientemente de que nos guste cocinar, independientemente de que nos guste cuidar, ¿no? El manejo del dinero en la pareja. Tenés la posibilidad de manejar la plata chica, pero cuando hay que comprar algo grande, tipo el auto, no tenés voto. Virginia Genial, hay otra psicóloga que se llama Clara Coria, que escribió un libro que lo tengo abajo en la biblioteca, que se llama El sexo oculto del dinero, el dinero en la pareja, donde habla del dinero chico y del dinero grande. Las mujeres históricamente nos ocupamos del dinero cotidiano y los varones de las grandes tomas de decisiones. Del dinero cotidiano además que tiene que ver con el cuidado de los otros. Aprendiste a cocinar, ya te puedes casar, ay, qué lindo, tal cual. A mí nunca me dijeron eso porque nunca aprendí a cocinar. Bueno, en mi caso, los quehaceres de la casa, trabajamos los dos, pero la casa no se limpia si no me muevo y limpio lo más desagradable. Eso implica limpiar el baño
la caca de mi gata. A mí no me interesa limpiarlo, me da igual. Pero noto que de ese modo es ejercer poder en la pareja. Bien lo que decís, Maru. Acá se trata de relaciones desiguales de poder. Cuando hablamos de género, hablamos de relaciones desiguales de poder entre los géneros, entre el género hegemónico y los no hegemónicos, ¿sí? Los subalternizados o les subalternizades. Perfecto. Nosotras seguimos siendo las dueñas de la caca. La caca es nuestra. Los desechos, o sea, hay una cantidad de horarios, de horas diferenciales que trabajamos en nuestras casas, que hace a la doble, triple, cuádruple jornada. En cuarentena está viendo datos de esto, se intensificó. Y tiene que ver con el poder, tiene que ver con el uso del tiempo. Y por más que tal vez haya algunas modificaciones en relación al ejercicio de las paternidades o algunas, todavía las desigualdades son enormes en el campo de la distribución de las tareas de cuidados y las tareas domésticas. Siempre el resto es nuestro. Yo siempre, cuando hago este tipo de tareas, como limpiar el inodoro, la caca, y al mismo tiempo cocinar, yo digo, pero estoy cocinando y limpiando caca al mismo tiempo. Yo no sé si no se murió todo el mundo acá. Son las mismas manos, es la misma persona que lo hace al mismo tiempo. Los roles de género en las telenovelas. Ay, Facundo, dale, ¿querés desarrollar más? La caja chica y la caja grande, ese es otro gran micromachismo. ¿Cómo sería? Bárbara, cuando trabaja en el banco, la cuenta tema líder nos obligaba a ir en tacos y pintadas. Totalmente. El tema de la ropa, el tema del aspecto profesional, las exigencias diferenciales por género en este sentido, ¿no? Donde nosotras siempre tenemos que ser atractivas. Pero lo atractivo siempre tiene que ver con una cuestión en menos, porque si sos atractiva no sos inteligente. El otro día me quedé pensando en Eugenia, que participó en la charla de belleza, que ella decía, me sentí discriminada porque yo soy rubia de ojos azules y no me dejaban ascender, ¿no? La cuestión de que si hay algo del orden de la belleza, hay una merma en la inteligencia. Siempre es en menos, ¿no? Nunca es en más. En un varón siempre es en más. Todos son aditamentos que lo hacen más jerárquico, si se considera bella esa persona socialmente. A las mujeres, si tenemos una cosa, es en detrimento de otra, ¿no? Siempre hay unos enormes prejuicios simbólicos respecto de nuestras capacidades. El sol, queer, salarios diferenciales en los mismos puestos o más complejos, absolutamente. La segregación vertical y la segregación horizontal. La segregación vertical es la que hace que las mujeres no lleguemos a los puestos jerárquicos, por más que tengamos capacidades para ello y formaciones similares. Y la horizontal es la que hace que siempre estemos en las bases y estemos también en las profesiones que más están ligadas a las cuestiones sexogenéricas, ¿sí? Por ejemplo, las de cuidados y los varones, bueno, hablamos de los juguetes también y los juegos y toda la cultura que se va reproduciendo. La gran maestra Clara, leí todos sus libros. Sí, Clara Coria, una genia. Maravillosa, la recomendamos. Estos libros que tienen años son súper vigentes y son súper importantes para seguir pensando. Cuando hablamos también de la segregación laboral, yo pienso y trabajo incluso actualmente en empresas donde pensamos la diversidad sexual y la segregación laboral, ¿sí? Las personas travestis trans, las personas gays, lesbianas, si pueden expresarse con libertad. También esto hace a la segregación y a los machismos. Miss Andrea, las tareas de arreglos de los hombres en la casa y la mujer siempre la limpieza, sí, tal cual, de arreglo, se cae esto, se cae el otro, los oficios tradicionales. Algo de esto se va flexibilizando, pero todavía falta una enorme redistribución. Las mujeres también ejercen micromachismos. ¿Qué opinan? ¿Las mujeres ejercemos micromachismos, grandes machismos o no? ¿O por el hecho de ser mujeres o ser personas LGTBIQ+, estamos vaciadas de la posibilidad del ejercicio del machismo?
El resto es nuestro, dice, claro. A ver, todas las personas estamos subjetivadas en este orden de cuestiones, ¿sí? De las que venimos hablando en las sucesivas charlas. Si hiciera un raconto de todas las charlas, todas las personas estamos subjetivadas en un orden patriarcal, estamos subjetivadas en un orden colonialista, racista, capacitista, porque pensamos que la humanidad tiene un modelo de, entre comillas, completud corporal y habilidad corporal estereotipado, rígido, único. Estamos en una sociedad capitalista. Nadie puede pretender. Por eso detesto las cuestiones del feministómetro o cuando se ponen a medir quién es más feminista o quién es... Nadie puede plantearse por fuera de este orden de cosas. Lo que sí podemos hacer es revisar de qué manera lo reproducimos, revisar el orden de subalternidades, porque las mujeres podemos reproducir, pero no tenemos la misma, el mismo posicionamiento social que los varones. Seguimos estando en un lugar de subalternidad. Y los varones son las masculinidades en un lugar de privilegio. Digo, subalternidad con otros géneros, ¿sí? Entonces, es importante pensar, esto siempre lo digo en mis clases, cuando hablamos de género no estamos hablando de gente buena y gente mala. Los hombres son malos, las mujeres son buenas, o estamos dando clases de antimasculinidad. Estamos trabajando sobre la microfísica del poder que históricamente ha ubicado a las masculinidades, especialmente las privilegiadas, en un orden de mayor jerarquía y mayor acceso a derechos, poder y bienes de todo orden respecto de las subalternidades. Esto nos que ubica a las femineidades, a las diversidades. Esto se cruza con las matrices coloniales, económicas, capacitistas, etcétera, ¿sí? Entonces también nos ubica en un lugar de responsabilidad diferencial. Es para pensar. No es lo mismo una persona que está presa de estas situaciones y necesita hacer una desconstrucción en términos y un rearmado en términos de empoderamiento que alguien que tiene que desarmar sus privilegios. La gran pregunta es, todos recibimos algo de esta educación, el tema es, ¿qué hacemos con eso? El mismo varón, en un grupo de varones que recibe esta educación sexista, puede tener un desarrollo de violencia y agresividad enorme y otros varones pueden hacer otra cosa con eso. La pregunta es, y las feminidades también, ¿qué hacemos con esto? Hablarlo es fundamental. El resto es nuestro. Las mujeres deseadas son las calladitas y bonitas. Entre las deseadas y las no deseadas. En salud mental las mujeres son locas, los tipos son unos incomprendidos. Bien, sí, nosotras estamos re locas. Esto también lo hablábamos en otra, re locas entre comillas. Lo hablábamos en otra de las charlas, donde inmediatamente se nos rotula como histéricas y se subestiman los síntomas físicos, psíquicos, ¿no? Y los varones, bueno, pobres, ¿no? Nadie los comprende, no llegan. Pero hay que pensar con los compañeros que estudian masculinidades cuál es el orden de privilegios y los costos de la hegemonía masculina. Y los privilegios, ¿no? Estar sentado mirando la tele y que otra esté limpiando, barriendo, estudiando. Bueno, esa estructura es a lo que Bonino llama micromachismo. Nadie va a decir de un varón es solo una cara bonita, no. No, es lindo, es esto, es el otro. El techo de cristal. El techo de cristal tiene que ver con las dificultades en el simbólica y real el acceso a mayores grados de jerarquías de las empresas, el Estado, y etc. El hombre siempre en las telenovelas el que va al frente al proveedor del hogar, la mujer es linda, es empresaria en la telenovela. Y siempre se reproduce una idea de amor romántico, ¿no? Una cosa principesca. Entonces, ABC de la teoría
de las teorías ligadas a los estudios de género. No estamos hablando de gente de la guerra de los sexos en absoluto, ni de buenos, de malos y buenas, sino que estamos hablando de relaciones desiguales de poder, de posicionamientos respecto a esas relaciones desiguales de poder, de costos, de vulnerabilidad, de vulneración de derechos y de desigualdad de acceso a los derechos, de parte específicamente de las personas que no acceden por pertenecer a un determinado género. ¿Sí? Y otras personas, como las masculinidades, tienen mayor acceso, pero hay algo que me hacen ver los varones, es que no todos por igual. Igual eso no los homologa nunca a las feminidades, los jerarquiza entre ellos. Bueno, es un montón, tendrían que venir a mis clases a la universidad para que les lo compartamos todo, ¿sí? Hola Luli, Karina, Juan Carlos, Diego, Bárbara. Las notificaciones escolares, las mamis, aunque requiere la autorización, se habla en masculino. Totalmente. ¿Y qué pasa con los grupos de WhatsApp? Ahora que estamos todas las que tenemos hijes o estamos a cargo de niñas pequeñas, tenemos que estar con el tema de las tareas. Hay hombres en el grupo de WhatsApp, hay padres en el grupo de WhatsApp. Yo creo que conté acá ya que la única experiencia que tuve en un grupo de WhatsApp donde se incorporó un padre, el padre lo único que hacía era decir chistes homodiantes. No. Bueno, imagínense, mi reacción no fue no positiva. Se terminó yendo el señor, lo echamos, no sé. Los varones pueden no estar al tanto de qué cosas falta en la casa, qué tareas pendientes, dónde se guardan algunos elementos y si llegan a saberlo, se los halaga. Bien, Pau. Por el mismo motivo que a nosotras, nada, es simplemente hacer lo que tenemos que hacer, a los varones se los halaga. Juan Carlos Volnovich, que es un psicólogo, ¡ay, estoy reconceptual! Me agarraron estudiosa. Juan Carlos Volnovich, que es un psicoanalista argentino que trabaja muchísimo el tema de masculinidades y psicoanálisis, siempre cuenta una anécdota, que es que cuando en una época vivió en Cuba con su mujer, con su esposa, cuando él se quedaba solo, ella hacía las tareas, o sea, las tareas que se supone que están naturalizadas para las mujeres, punto, hacía las tareas. Cuando él se quedaba solo, la comunidad, digo, esto en cualquier parte pasa, lo ayudaban, lo asistían permanentemente, lo felicitaban. Esta cuestión de una valorización como, bueno, es lo que hacemos nosotras todo el tiempo. Si no te pusiste los lentes violetas, somos funcionales al sistema que nos hemos criado, dice Virginia. Bien, el tema de la perspectiva de género. Y aunque tengamos la perspectiva de género, es imposible, yo creo, y hay que ser también, mimarnos, no sé cómo decir la palabra, hay que ser también amorosos con nosotros mismos, porque hay un punto que creo que es muy, muy difícil de desanudar, porque estas cuestiones hacen también a nuestra propia identidad de género. Entonces, no es tan sencillo desarmarnos por completo y rearmarnos. Tenemos muchos matices en nuestra subjetividad. Sí es importante, como dice Irene Meller, hacernos por lo menos mala sangre, hacernos preguntas para ir desarmando estas cuestiones. Facundo, hay mujeres que escuché en la calle a otras mujeres decirle anda a lavar los platos. Absolutamente. Una vez escuchaba en el tren una conversación donde una mujer la llaman por teléfono y cuando la llaman por teléfono le dice al, se nota que era el marido, el compañero, las medias están en el primer cajón del último placar, del último, para que él se oriente. Entonces vos estás trabajando, a mí me pasó 1000 veces en reuniones de trabajo o en distintas situaciones. Juli, dibuja acá por fin. Mi hija que tiene que dibujar y que no dibuja en mi agenda. Esto es doble jornada. Clara Coria, como psicóloga, lo que dice de manera muy interesante, no solo esto insume tiempos
insume dos lógicas diferenciales. Vos a mí me tocó tener roles en el mundo público de jefatura y demás. Vos estás haciendo una gestión determinada y al mismo tiempo estás resolviendo situaciones como si la gata comió, si el niño tiene fiebre, si pensar qué vas a hacer de comer. Entonces tu recorrido por la ciudad es salir de tu casa, salir del trabajo, si mi trabajo es mi casa, salir del trabajo y hacer un recorrido. Marta Alonso Vidal, que es una arquitecta que trabaja con perspectiva de género, tiene un artículo muy lindo que dice que las mujeres circulamos por el espacio público en zigzag y los varones de una manera lineal. Digo, hagamos generalizaciones, que seguro hay excepciones y hay otras posibilidades y otros matices más novedosos, pero en general, cuando nosotras salimos del trabajo, de uno de nuestros trabajos, nos acordamos de todo lo que tenemos que comprar y resolver antes de llegar a nuestras casas. Entonces vamos por 50.000 lugares distintos, compramos, hacemos, pensamos. Ya estas autoras, Ana María Fernández, Eva Giberti, todas las maestras, venían diciendo la importancia de identificar que hay dos lógicas distintas de funcionamiento del mundo público y el mundo privado. El mundo público como un mundo público racional, un mundo público donde no pones en juego la afectividad, de la misma manera que lo haces en el privado. Entonces, relacionar, estar haciendo cálculos, estar haciendo gestión política y al mismo tiempo sacarse leche para dar la teta, es de un esfuerzo psíquico que es una construcción social y una demanda social y un esfuerzo subjetivo para las femineidades y no para las masculinidades. Y esto se transforma en una enorme injusticia. Clara Coria habla de los mecanismos que incluso nosotras vamos desarrollando para no leer la mierda o no, que no nos dé asco la mierda. Yo la he escuchado en una clase decirlo, ¿no? Yo he conocido varones, no voy a decir quiénes, que caca no cambiaban, cambiaban pis. Y estoy hablando de varones de mi generación o más jóvenes. Pañales con pis, pañales con caca no porque les daba asco. Y Clara decía algo así como, ¿qué mecanismos vamos desarrollando nosotras para que el vómito, la mierda, termine siendo parte de cuestiones cotidianas y que no nos den ningún tipo de escozor? Hay mujeres que escuché lavar los platos. ¿Es lo mismo pensar en ejercer micromachismos que repetirlos? Pienso en nuestra reina de los almuerzos, Mirta, que nos ha deleitado con muchas frases machistas. A ver, Mati, ¿es lo mismo pensar en ejercer micromachismos que repetirlos? Ay, ¿cómo sería eso de ejercer y repetirlos? Bueno, tal vez hay un orden de responsabilidad y de reflexión previa, ¿no? De qué hacemos con eso que nos pasa y que circula. El tema es qué hacemos con eso, la gran pregunta, ¿qué hacemos con todo esto? Jota, ¿cómo estás? Jota, ¿me contás un poquito qué pasa? Te hago participar, querida amiga. Si querés, ¿qué pasa en el campo LGTBIQ+, en relación a estos llamados micromachismos? Hasta venimos hablando de qué se trata un poco, si son micro, si no son micro. Yo lo atribuyo más a una microfísica de poder que a algo que sea pequeño y sin importancia, ¿sí? Sacar el orden de jerarquías en el campo de la magnitud de estas temáticas. Luna. Maru, cuestionar nuestro accionar y pensar. Siempre venimos tratando de pensar en términos críticos. En términos críticos. En términos críticos y en términos implicados. Para mí hay tres cosas. Una cosa es ser críticas. Sí, hay mucha gente que es crítica, cuestiona todo, pero no propone nada. Bueno, a mí mucho esa tendencia no me gusta. Otra cosa es ser críticas y responsables. Entonces somos críticas y nos hacemos cargo. Y la tercera es ser críticas desde las pasiones alegres. ¿Qué quiero decir con esto?
Lo estoy pensando ahora, ¿eh? Quiero decir que la posición crítica tiene que ser responsable. Nos tiene que llevar a un campo ético que tiene que ver con el campo de las acciones y de ciertas correlaciones entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por otro lado, que la posición crítica no sea una posición que aplaste el deseo y la capacidad de generar transformaciones revolucionarias. El trabajo pensado para los hombres. Yo no podría dedicarme a la albañilería porque se pondría una cuestión de fuerza física. Después nos piden mediante publicaciones de los feminismos que queremos igualdad de género. Vayamos a bajar las bolsas de cemento. Bueno, el tema de la fuerza física, a ver qué piensan. No bajamos bolsas de cemento, pero cargamos niñes de muchísimos kilos, por ejemplo. La fuerza física tiene que ver con una construcción social, de qué cuestiones se promueven en los distintos géneros, o hay algo del orden de la naturaleza allí. Yo mido 1,72 m y soy bastante grandota y les puedo asegurar que tengo mucha más fuerza que algunos varones que conozco. Digo también porque entreno y creo que una piña mía puede ser... No la he ejercido, no lo ejerzo. Me la vengo aguantando. Resuelvo los problemas de otra manera. Tal cual, los trabajos de cuidado son blandos. Salud y educación son muchas las feminidades. Cuando una enfermera, vamos a ponerlo en estos términos para pensar el tema de la fuerza. Una enfermera siempre se dice que son mujeres. No, hay enfermeros, obviamente. Hay enfermeres, LGTBIQ+. Hay que levantar un cuerpo. Las enfermeras levantan todo el tiempo cuerpos. ¿Qué es la fuerza? ¿En quiénes se ha promovido más? En estos libros, y vamos leyendo, a ver, el cuerpo importa, como dice Judith Butler. Los cuerpos importan, no somos idealismo deseantes. Hay una construcción biopolítica del cuerpo. Y las corporalidades feminizadas han sido fragilizadas a lo largo de la historia, en función de los roles sociales, de los cuidados. Pero si nos tenemos que poner a contar en kilos que levantamos, las tareas domésticas, ¿son tareas de fuerza o no? Limpiar un inodoro, rasquetear el sarro, limpiar a fondo. ¿Qué puesta de cuerpo corporal? ¿Qué puesta de cuerpo corporal? ¿Qué puesta de cuerpo? Después yo me veo los vivos y digo, ¡ay, qué horror, qué mal que hablo! La puesta de cuerpo. Lo que pasa es que no tengo libreto acá. Es rejugado, yo no tengo libreto. Hablo con lo que ustedes dicen. La puesta de cuerpo, ¿cómo es? En otros momentos históricos no había una construcción de feminidad y masculinidad como la que conocemos hoy, y todos hacían el mismo trabajo de fuerza en todos lados, incluso en comienzos y actualmente. Si miramos en términos de prácticas descoloniales, hay comunidades donde las mujeres están en las quintas de verduras, con la pala, con el pico y con el pibe en las espaldas o en la panza o en el pocito de tierra. Me parece que ahí hay mucho para desarmar y pensar las corporalidades modeladas de acuerdo a los órdenes históricos, sociales, de clase, étnicos, a las capacidades, a las pensadas capacidades o no capacidades. Los trabajos blandos y los trabajos duros. El instinto maternal. ¿Tenemos instinto maternal? Sola, hay un montón de compañeros que se están sumando. En el grupo de WhatsApp de mi hija no hay ningún papá. Sí, cuando pedís que incluyan al padre, se hacen las desentendidas. Hola Samir, hola Luciana, hola Mavi, hola Caro, hola Lau, Natalia. Nudes. Defienden las de una mujer, defundan las de una mujer, es una puta. De un hombre está bueno o no. Tal cual. Lo que pasó con Luciano Castro, ¿no? A los varones los jerarquiza.
Salvo, eso lo decía Matías Criado el otro día, que me parecía piola, que es salvo que no responda a los estándares de macho hegemónico y se lo piense más desde lo feminizado, ¿no? No tiene suficiente pene o ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas no aparecen tanto. Samir, que Facundo se quede tranquilo en cuanto a que hay machismo femenino. Pero lo que matamos son los que matamos somos los varones, es decir, que el reconocimiento del machismo femenino no nos sirva a los varones para creer que es todo lo mismo. Exactamente, no es todo lo mismo. Hay un orden de desigualdad y un orden de responsabilidad diferencial en función de los roles sociales subalternizados. No es todo lo mismo. Lo que no quiere decir que no tengamos un compromiso enorme y los varones no tengan que hacer un trabajo enorme en revisar sus propios machismos para no reproducir esto. Cuando hablamos de género, hablamos de desigualdad de poder, hablamos de un campo epistémico, político y ético. Hablamos del orden del conocimiento, hablamos de política porque estamos hablando de desigualdad de poder y de ética porque lo que estamos buscando es una pretensión ligada a la ampliación de derechos. El concepto de ampliación de derechos no es lo mismo que reducción de derechos para para unas pocas personas, sino ampliar derechos en equidad para todos. Volver al trabajo cargadas como el equeco con la cena, sí, tal cual. El machismo se ve en los memes que muestran a la mujer como objeto sexual. Bien, Mirta. Buscar precios, encargarte de la caja chica porque esa es tu única libertad. Si maternás, se cuestiona el tiempo que pasás con tus hijos. Si trabajás, eso puede hacer que dejes el trabajo o achique el tiempo mismo o por eso te hagan sentir mal. Sí, la culpabilización permanente. La moda machista, porque está a servicio de mostrar a la mujer como un objeto sexual. Hola Juan Carlos, ¿cómo están? Bueno, todos mis amigos que trabajan masculinidades están acá. Qué buena onda tener tantos amigos varones que trabajan en masculinidad. Digo, son 3 los que están acá, pero es un montón. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Felicitaciones por todo el laburo que haces del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué más? Gracias por tocar un tema tan vigente, por hacer referencia a autores de la escuela argentina. Sí, ¿sabés que yo trabajo mucho en la ESI? Trabajo mucho en las escuelas. Y la posibilidad de trabajar esto en los contenidos escolares. A ver, micromachismo, por ejemplo, es en las problemáticas de matemática. Juanita, la mamá, ¿cuántos platos lavó la mamá en el día? Y el papá, además de que estamos pensando en un modelo de familia binario, heterosis, burgués, en familia nuclear. ¿Cuántos? El ingeniero menganito, ¿cuánto midió? Bueno, estas cuestiones son jerarquías que se van marcando desde las infancias. Por ejemplo, las listas escolares que todavía, porque pasan la escuela de mis hijas, o sea, primero se nombra a los varones, después se nombra a las mujeres. Me acuerdo que hablando con... No, hola, Tote, ¿cómo estás? Bueno, hay un montón de hombres acá. Opinen, loco. Me acuerdo cuando trabajaba con inspección, trabajé mucho tiempo con inspectores, jefes distritales, con jerarquías en el campo educativo para incorporar la ESI. Trataban de ver de dónde venía esto de si había alguna disposición que hiciera que primero se nombrara a los varones y después a las mujeres. Pareciera que hay alguna disposición en algún lado. En realidad no, son prácticas. Los baños. Estaba volviendo a leer un artículo precioso de Paul Preciado, en ese momento era Beatriz Preciado, búsquenlo, que se llama Mear cagar, una cuestión de género. Y el tema de los baños, cuando yo iba a la escuela de monjas éramos todas chicas, todas mujeres, y decían que no se iban a incorporar varones porque no había baños para varones.
La diferencia, dice Samira, entre ejercer es que repetir es un término excusante. El machismo, desde el momento en que tomas conciencia o te advierten que lo estás ejerciendo, desde el momento que estás ejerciendo, me perdí. Para. La diferencia entre ejercer y repetir es que repetir es un término excusante. El machismo, desde el momento en que tomas conciencia o te advierten que lo estás ejerciendo, deja de ser repetición y se convierte en ejercicio. Tal cual. Una vez que vos haces como un insight de lo que estás haciendo, bueno, hay que ver el orden de responsabilidad en que te vas ubicando. Tener lentes violeta o ser feminista tampoco te exime de ejercer estas cuestiones. Eso también pensémoslo. Pues esto tiene que ver con el orden del poder. Así que las lentes violeta tampoco te hacen inmune, porque hay órdenes de subjetividad también y identidad de género. Y modos de ejercicio del poder sumamente instalados, institucionalmente también y en el mundo de los vínculos. Mati. A medida que el tiempo cambia, la deconstrucción puede ir sucediendo. Se generan muchos micromachismos. ¿Se vuelven menos micro? Pienso en los programas de televisión que no resisten el paso del tiempo. Claro, hoy no podría haber programas como los que había hace 10 años, o 20, o antes, ¿no? ¿Y cómo se reciclan los micromachismos? Las prácticas culturales. Miro el reloj, pues soy una obsesiva. ¿Cómo se recicla hoy esto? ¿De qué maneras se sigue reproduciendo? Porque acá está la viveza del punto, que es que quienes vamos haciendo más visible esto y tratamos de ir desarmándolo, de alguna manera se vuelve siempre medio tramposo, ¿no? La sociedad neoliberal, en la sociedad de consumo. ¿Cómo se va vistiendo? Un montón de gente lo está viendo, qué buena onda. De ese criterio de la fuerza física considerada como masculina hace que no se tomen los recaudos de seguridad y terminen hechos mierda. Sí. Totalmente. Tiene que ver con esta construcción del macho fuerte. Si no, no es macho, es una nena. No seas una nena, no llores como una nena, estás dando un mensaje de lo femenino es algo abominable. Algunos quehaceres de la casa son tareas de fuerza, pero son sucias. Perdón, pero me estoy descargando. Descarga, vos descarga tranquila que para eso estamos. Ay, mis hijas me traen agua. ¿Es para mí? No, para mí. No, era para ella, pero bueno. Gracias, Juli. Y Elena. Y Elena. Cuando un trabajo que antes era ejercicio de los hombres, con el tiempo se incorporaron las mujeres, se desvalorizaron y se empezaron a pagar menos. Sí, trabajo que se feminiza, trabajo que se desjerarquiza. Creo que tiene que ver con el entendimiento del cuerpo. Se naturaliza que la exigencia física en los deportes es exclusivo de las masculinidades, claro. Entonces hay deportes de nenes y deportes de nenas. Bueno, a pensar. Trabajo mucho con profesores y profesoras y profesores de educación física sobre estas cuestiones, ¿no? Y tienen reflexiones y prácticas muy interesantes algunas, hoy por hoy, respecto de pensar fútbol inclusivo, mixto o diverso. Ay, Juan José Gregoric, siempre clarísima. Sí, voy a morir. El juego de Clara y Clara es como un tormento. A veces me piden que tenga las cosas claras y no las tengo. Solo tengo el nombre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesito de ustedes. Sos una genia, dice. Tal cual. Decir señora mamá en las notas dirigidas a las familias. Bárbara Burga pregunta. Pregunta de un varón. Vivir con una compañera feminista y tratar de elaborar la pérdida de privilegio y no... ¡Ay, me encanta esta pregunta! Y no responder a la distribución de tareas habituales. A veces nos hace tener muchas discusiones
sobre las tareas a realizar. No tenemos una distribución estándar, entonces a veces eso nos lleva a discusiones sobre quién hizo más o menos cosas. ¿Alguna sugerencia, Clary? ¿Sabes qué, Bárbara? Me pasó toda la vida lo mismo. Yo estuve en pareja 22 años con un compañero con el que teníamos una distribución muy igualitaria en las tareas. De hecho, hoy, más allá de que no estamos juntos, seguimos teniendo, nos apoyamos mutuamente, y es cómo se configuran los nuevos contratos, porque eso también existen modos no tradicionales de construcción de vínculos, o más innovadores, dicen algunas autoras. El tema es que el relato se está escribiendo. Entonces, hay algo importante que pensar en este marco, que es que cuando construimos cuestiones más equitativas, no quiere decir que desaparezcan los problemas, pero va a haber otra índole de problemas. Los problemas, si se quiere, dentro del campo de la equidad, de la intersubjetividad, del campo sujeto-sujeto, sujete-sujete, ¿no? Ligados a la negociación, al conflicto y la negociación. No esperemos que una sociedad mayormente equitativa sea sin conflicto. Esto me parece que justamente el conflicto, a diferencia de la violencia, tiene que ver con la negociación, con esto que vos contás. Y se está escribiendo, lo estamos escribiendo. Las listas deberían ser sin distinción de género, por supuesto, y no hay ningún estatuto que diga que tengan que ser con distinción de género, sino que hay un proceso de interdicción de ser visto críticamente. No hay ningún estatuto que lo diga. De hecho, técnicamente y legalmente sería ilegal, porque va contra la ESI, hoy por hoy. Las filas y su impacto en la diversidad sexual también, en las personas trans. Y en educación física, terrible el machismo. Mi hija es profe y desde la facultad que lo sufre, desde ya que lo denuncia y no lo deja pasar por alto. Bien, visibilizarlo, posicionarnos, colectivizarlo. Daniel, qué interesante lo de la fuerza, cómo aprendemos a relacionarnos con nuestros propios cuerpos. Claro, los varones que están mirando en este caso, ¿qué fuerza considera que tiene? A ver, si les comparamos con una deportista, bueno, salvo que ustedes sean deportistas, pero pongan con una deportista de élite, ¿creen que tienen la misma fuerza? ¿Por qué? Porque la perspectiva, es una pregunta, la perspectiva de género lo que hace es desnaturalizar cuestiones al punto tal de pensar la construcción biopolítica de los cuerpos y de las corporalidades, incluso la fragilización de unos y el fortalecimiento de otros. De todas maneras, y esto lo dice Joseph Vincent Márquez, es que el modelo masculino tiene ciertas amplitudes. Entonces, si vos sos medio, entre comillas, debilucho, pero sos un intelectual y ya está, ya cumpliste. Ya no estás tan en precario, ¿sí? Nosotras siempre estamos en precario. Porque si sos fortachona es porque sos machona. Porque si siempre hay algo del orden de la descalificación. J. Roldán, no sabía qué decirte, bellísimo tu cabello. ¿Sabes que el tema del cabello me lo han elogiado y me han preguntado cómo me lo hice? Jamás en mi vida pensé que alguien me iba a pedir tips de belleza a mí, pero me los piden. Puedo hablar desde lo travesti, dice J. Ya no lo dejé LGTBI más. Micromachismos de los espacios, por ejemplo, de trabajo. Aceptan mujeres trans que se mimetizan. Bien, Joti, lo que está diciendo está buenísimo. A ver, espérate que te leo bien. Dijiste un montón de cosas. Aceptan mujeres trans que se mimetizan en los estereotipos de mujer, ¿no? Los cambios.
En cambio, las trabas que no somos tan hegemónicas, somos descategorizadas de femeninas. El cuerpo habla y sobre todo la corporalidad traba trans. Son válidas en la escuela, en la universidad por la misma razón. Excepto en la prostitución, no solo sexual, también virtual. Ahí todos los modelos son válidos y estos muchísimos micromachismos nos vienen de hombres mayormente, pero de mujeres también, entre trabas trans también. Pero entre nosotras es diferente. Es parte de la construcción binaria que vuelcan en nosotras. Porque vuelcan la hiperfeminización por ser feminizadas. Pero si rompemos esa supuesta feminización, por ejemplo, ejerciendo tareas delgadas a la masculinidad, también las categorizan, por eso estamos condenadas a perder. Me parece fundamental lo que decís, Jota, y siempre las voces diversas son fundamentales, diversas en todo sentido. Esperemos que no sea una condena a perder, esa es la idea. Que estos sean cuestiones que se puedan transformar en derechos ejercitables, reales, materializables. Tal cual, a mi hijo no le gusta el fútbol, pero siempre en educación física le hacen hacer fútbol. Exactamente. Mi postura, dice Matías, es pensar en las responsabilidades de la casa no repartidas. El 100% de las responsabilidades de las personas que viven en la casa. Claro, todo para todo y para todes. Si como varón asumís que haces de más, puede ser bien que creas que alguien debería hacerse cargo de vos. Bueno, está interesante esto que dice. Si haces de más, haces... Le respondí a Bárbara. Está bueno que se respondan. ¿Cómo censuran los cuerpos de acuerdo a los estereotipos de género en la escuela? A lo largo de la pollera, si los pantalones están ajustados para no provocar. El tema de la provocación y la justificación de todas las violencias. La ropa. Para hoy es mucho, pero ayer hablamos con colegas acerca de las intervenciones machistas en los consultorios y sí, no, ahí tenemos en el campo de la salud en general. Hay en el psicoanálisis hegemónico varios conceptos machistas, la envidia del pene, la inmadurez atribuida al orgasmo clitoridiano. Bueno, hay un montón de cuestiones que son revisadas. Y Karina me decís cosas que son muy importantes. Estas autoras, entre muchas otras, son psicoanalistas. Tenemos también que pensar que hace muchísimos años, al menos 50, 60 años en nuestro país, hay psicoanálisis con perspectiva de género. Y lo tenemos que decir. Que no llegue a nuestro medio porque no es hegemónico, o que no llegue masivamente, es un tema de la construcción política del poder y el saber. Pero en nuestro país fácilmente tenemos hace 50 años psicoanálisis con perspectiva de género. Así que a estudiar y a sacarse la camiseta de fútbol y la Biblia, porque hay necesidades urgentes. A cerrar la Biblia y a pensar en términos de cajas de herramientas para las necesidades sociales actuales. Con los dogmas no resolvemos nada, nos quedamos tranquilos con nuestro ego, tranquiles con nuestro ego porque ay, cuánto que sabemos, pero no resolvimos nada a nadie o no, por lo menos no contribuimos a la resolución de nada actual. Sacarse la camiseta y ponerse a laburar y a estudiar. Bueno, en estas cosas me pongo brava. Cuando doy clases en la Facultad de Psicología soy terrible, soy muy graciosa, pero a la vez muy brava, porque esto que vos decís, Karina, es fundamental. Hace muchísimos años que he formado parte de una cátedra que forma psicólogos con perspectiva de género, y todos los años participo dando algún teórico, que es Introducción a los Estudios de Género. Y soy muy brava.
soy muy brava y muy seria para trabajar estos temas porque hacen a la construcción de los dispositivos de salud mental actuales. Y no podemos dejar al 80% de las personas afuera porque estamos ceñides a un modelo bíblico que no sabemos el impacto real que tiene, porque tampoco tenemos políticas públicas muy claras al respecto. Esa es otra clara, mucho menos simpática, digamos, que la que se presenta en estos videos. Juan José Gregoric dice, hace unos días me comentan de una psicóloga que armó un grupo para madres en cuarentena para ayudar con ciertos aspectos a lidiar con la vida misma y el encierro. Pensé, ¿no habrá para padres? No sé qué opina la compañera. El que está haciendo, bueno, entre ustedes, creo que Matías estaba haciendo algo de eso. Para mí está buenísimo. Ármenlo. A mí me parece que está buenísimo. La clara combativa es terrible. Es terrible. Está buenísimo. Me parece que acá hay algo del orden. Yo creo que el tema de masculinidades debe ser una parte de las políticas de Estado. Tiene que ser una parte fundamental de las políticas públicas. E implica una enorme responsabilidad de las masculinidades. Así que está buenísimo que lo puedan llevar adelante. Con el mismo criterio que hablamos de los géneros en general, ¿no? De las personas que tienen ese tipo de experiencias y vivencias. Hola, Cintia Neri Jiménez, mi amora. Te quiero, te quiero. Gracias por visibilizarlo, Clara, porque lamentablemente pareciera que en la facultad no ha cambiado mucho o se nombra nombres de psicoanalistas feministas. Buah. Cuando fui a dar una clase de diversidad sexual en la Facultad de Psicología, en un teórico, el año pasado, pregunté al auditorio si tenían formación en diversidad sexual en la currícula, general, no. Formación en educación sexual integral, no. Formación en suicidio, no. Formación en... bueno, entonces, psicoanalistas feministas, Ana María Fernández, Eva Giberti, Débora Tájer, Irene Mele, Mabel Burín, busquen foro de psicoanálisis y género, Juan Carlos Volnovich, van a encontrar un montón de autoras argentinas, argentines y extranjeres. A ver, Mati tiene un grupo que se llama Paternando y Papás Criando. Así que háganse amigues y hablen de cosas de hombres. De cosas de hombres que tienen que desarmar para construir un orden social más justo para nosotras y nosotres. Porque eso es lo que dice la ley. Soy brava. Ay, cuando me agarran Meller, Giberti, Friedman, Blecher, Fernández, Emil Cedillo, me encanta Silvia Bleichmar. Hay una cantidad de autoras tan prolíficas en nuestro país y es tan injusto que no se visibilicen porque se nos enseña como si fuera religión. El norte o el punto a mirar son las problemáticas y los padeceres humanos, tal como se nos van presentando, y si esto implica tener que construir una caja de herramientas o reconstruirla, hagámoslo, porque tiene que ver con... estamos al servicio de las personas, es un rol ético, si no, dediquémonos a otra cosa. Diosa y grosa, yo te quiero más. No, yo te quiero más, Cintia Neri Jiménez, y tú lo sabes. Quiero leerles algo, y lo voy a tratar de hacer sin anteojos. No sé si me voy a... por hacerme la linda no voy a leer, voy a leer con anteojos. ¿No? A ver, no les pongo jabón porque estoy sin barbijo. Les voy a leer algo. Miren este libro... Ana María Fernández, Las lógicas sexuales, amor, políticas y violencia. Las violencias cotidianas también son violencia política.
Para que la violencia del golpe, la violación, el acoso, el ataque incestuoso existan, es necesario que una sociedad haya previamente inferiorizado, discriminado, fragilizado al grupo social. Las mujeres, les niñes, les ancianes, etcétera, las diversidades, que es el objeto de la violencia. Solo se victimiza aquel colectivo que es percibido como inferior. De este modo, se legitiman todos los actos de discriminación. Nadie te da un sopapo sin decirte idiota, sin hacerte sentir tonta, dice una mujer que vivió violencia. Los procesos de inferiorización, discriminación y fragilización operan como naturalizaciones, conforman en tal sentido invisibles sociales. En rigor, no son invisibles, sino que están invisibilizados. A estos procesos se los ha denominado violencia invisible. Un invisible social no es algo oculto o escondido, sino que paradójicamente se conforma de hechos, acontecimientos, procesos y dispositivos reproducidos en toda la extensión de la superficie social y subjetiva. Está ahí, pero no se ve, se lo considera natural. En tal sentido, la violencia invisible e invisible conforman un par indisociable. Entonces estamos hablando de que cuando hablamos de lo micro, estamos hablando de un par indisociable respecto a aquello que llamamos macroviolencia o violencia como el golpe, acoso, femicidio, travesticidio, transfemicidio, homo-odio. Estamos hablando de la estructura simbólica que permite, sostiene como malla microfísica todo un orden de desigualdades sociales, que nadie te pega una paliza sin decirte idiota. O te pegan diciéndote tonta, o comparándote con otras mujeres u otro tipo de violencias que ejercen los hombres cotidianamente. Ese tipo de cuestiones son parte de la malla microfísica que hace a la violencia de género o la violencia basada en la desigualdad de género. Queremos herramientas. Las herramientas las construimos colectivamente. ¿Algo más que quieran decir? Espero que contribuya al pensamiento, que contribuya también a pensar que en este campo, si bien el campo de los estudios de género es un campo novedoso, ¿novedoso en qué sentido? En que históricamente, en términos de construcción de los conocimientos, es de los últimos años. Nuestro país es y ha sido sumamente prolífico en este pensamiento, en estas producciones, y siempre es necesario articularlos con los aportes del saber comunitario. Yo necesito leer a los autores y las autoras y visibilizarlas para pensar conjuntamente con ustedes y para extender un pensamiento que sea transformador en pos de garantizar los derechos de las personas y ampliar derechos para los varones que se ponen nerviosos con estos temas. Estamos trabajando a ampliar derechos para la humanidad toda y no quitarle nada a nadie. Ay, tienen que perder privilegios y sí. Y para aquellas femineidades y demás que reproducimos el orden social, pensarla, reflexionarla, pensar en cómo podemos ir desarmando para generar mayores condiciones de vida, de ciudadanía, autonomía y autocuidado. De esta manera vamos a poder esta lógica imprimirla en las políticas públicas, en políticas públicas integrales con perspectiva de género que tengan mayores grados de eficacia, con el saber de las organizaciones, con el saber de las comunidades, con el saber científico y especialmente con las demandas sociales. Y con recursos. Si no hay guita, es un chamullo. Siempre digo lo mismo en mis clases de política pública.
Bueno, les mando un beso grande. Queda el video grabado, quedan miles de preguntas. Que sirva. Que sirva. Acá están mis hijas mirando. Bueno, les mando un beso grande a todos. Nos vemos la próxima, a ver qué tema va surgiendo.